Programación especial por el 10º aniversario del fin de la violencia de ETA. Hablamos con José Luis Rodríguez Zapatero. Él era el presidente del gobierno cuando, tal día como hoy, hace 10 años, la banda terrorista anunció el final de los atentados. Y también con Mariano Rajoy, que estaba al frente del gobierno cuando ETA anunció su disolución definitiva. Además, veremos el documental Impuros. Recoge las conversaciones entre dos políticos, Eduardo Madina, del Partido Socialista, que sufrió un atentado de ETA, y Borja Sémper, del Partido Popular. Nos cuentan cómo era la vida en el País Vasco, cómo era vivir allí amenazados por ETA. Con la contención a que nos obliga la historia, vivamos hoy la legítima satisfacción por la victoria de la democracia, de la ley y de la razón. Una satisfacción teñida por el recuerdo inolvidable del dolor causado por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás. José Luis Rodríguez Zapatero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recuerdo? Estaba pensativo escuchando esa declaración de hace 10 años. ¿Qué recuerdo le viene a la mente sobre aquel día? Quizá fue el día de toda mi etapa política en el que tuve el sentimiento de emoción más fuerte, un sentimiento de una gran intensidad, con, lógicamente, contradicciones, al recordar todo el dolor, pero con una satisfacción íntima en el convencimiento de que la peor pesadilla de nuestra democracia, de nuestras vidas, se terminaba ese día. Estuvo 32 horas, más o menos, esperando ese comunicado de ETA. Conocía incluso los términos del comunicado. ¿Tuvo dudas de que finalmente se produjera, llegara? No, teníamos el convencimiento absoluto de los términos que se iba a producir. Lo conocimos días antes. Se nos había confirmado la hora. Bueno, ese punto último de ansiedad. Yo recuerdo estaba conectado a mi portátil, esperando a ver la pantalla de Gara, y a las 7 en punto se produjo y no pude contener alguna lágrima. Quizás sea de las pocas veces que me ha pasado eso en la vida política. Fui muy consciente de lo que representaba, muy consciente de lo que podrían sentir las familias de las víctimas, que siempre deberemos llevar en nuestro corazón, y de lo que toda la sociedad iba a vivir a partir de ese momento. Y ya no volveríamos a tener esos durísimos días, esas tragedias tan duras que tuvimos. Y coincidiendo con este 10º aniversario, precisamente ha hablado de las víctimas Arnaldo Otegi. Creo que ha calificado de gran trascendencia esas declaraciones en las que decía que sentía el dolor de las víctimas y que no debería haber ocurrido. Ha dicho en el comunicado, que siempre conviene leerlos con cierto detenimiento, ha dicho dos cosas que me parecen relevantes. La primera, en efecto, que es quizá lo más importante de estos 10 años, es que fue una decisión para siempre, para siempre. Y me emociona al oírlo todavía, porque ahora que estamos en estos días recordando las noticias y se han vuelto a ver las imágenes de los atentados, de la gente llorando, sufriendo, saber que ha sido para siempre, que en efecto estos 10 años fueron para siempre, pues a mí me emociona. Dos, que expresaban el dolor y el pesar, es decir, el arrepentimiento. Y añade una cosa que quizá no se ha resaltado y que saben que no pueden paliar el dolor de las víctimas, pero que están dispuestos a hacer más cosas por paliarlo, ¿no? Por intentar paliarlo, que seguramente es casi imposible, ¿no? Obviamente. Eso me parece muy importante. Y ahora, claro, me he quedado pensativo porque en esa declaración del día hace 10 años que hice, dije que nunca se tenía que haber producido. Y esa frase es la que hemos oído estos días de boca de Otegi. Bueno, pues sí, son 10 años importantísimos y tenemos la conciencia clara de que la historia no se puede cambiar, pero el futuro sí, y lo hemos cambiado para bien. El mal ha desaparecido de nuestras vidas y tenemos que contribuir todos a que el bien, la convivencia,
pues sea la única referencia que tengamos para las generaciones que vienen. ¿Qué le ha parecido que unas horas después vinculara el apoyo a los presupuestos a la salida de los presos de ETA? Solo ha contestado que es quien tiene que hacerlo el presidente del gobierno de una manera muy clara hoy, ¿no? A primera hora de la mañana, además. Usted le ha dicho varias veces a Arnaldo Otegi que pida perdón. ¿Qué le ha respondido? ¿Por qué no lo hace? Bueno, no sé si he utilizado esos términos, no sé si el debate es un debate de palabras. Yo he leído y reitero, me parece que es un paso cualitativo, la expresión del dolor y el pesar, que es arrepentimiento. Me parece que es un paso cualitativo. Y como él añade, y muchos ciudadanos deseamos, ¿no? Decir, que sigan intentando aproximar todo lo que se pueda, ojalá fuera todo, ¿no? a contribuir al alivio del sentimiento de las víctimas y de las familias de las víctimas principalmente, ¿no? Quería preguntarle por las víctimas, no sé si tiene contacto con ellas, con sus compañeros de partido, supongo que sí. ¿Cómo se sienten 10 años después? Bueno, mis compañeros de partido, el Partido Socialista de Euskadi, con los que he estado ayer mismo, están bien, están lógicamente contentos de estos 10 años y sobre todo de que la sociedad vasca ha reaccionado. Y quiero resaltarlo y dirigirme a todos los ciudadanos vascos y a todas las ciudadanas vascas que han reaccionado favoreciendo esa coexistencia, esa convivencia que lógicamente llevará más tiempo, pero que ha sido una gran lección. No solo el que tengamos estos 10 años, sino que además, salvo alguna excepción que la ha habido, la convivencia y la coexistencia después de todo lo que allí sucedió, especialmente allí, bueno, me parece que es, en fin, que es para sentirse orgullosos de la capacidad que ha tenido la sociedad vasca de mirar hacia adelante, de ser generosa, de reconciliarse, de apostar por el futuro, por la libertad de manera definitiva, por la democracia. Bueno, es una lección. Para mí es la más importante de todas las lecciones, como una tragedia histórica tan injusta se había producido en estos 10 años. Es decir, no es muy frecuente que una organización que estuvo 50 años utilizando la violencia y de qué manera, pues desaparezca unilateralmente y no volvamos a tener ni un acto de violencia ni una escisión. Y todo ello con pleno respeto a la ley, al Estado de Derecho. Ganó la vida, ganó el derecho a la vida, ganaron los derechos humanos, ganó la libertad, ganó la democracia. Ahí hemos escuchado estos días los testimonios, incluso en el telediario que hemos hecho, decir a las víctimas que les duelen mucho los homenajes a los presos que salen de la cárcel. Sí, y es completamente comprensible. Yo espero, desde mi valoración, que es una valoración de trascendencia y de paso adelante clara de ese comunicado que leyó Arnaldo Otegi, y seguramente los telespectadores van a entender que tengo una visión muy subjetiva porque sé muy bien lo que costó llegar al fin del terrorismo. Lo sé muy bien. Y sé que ese fin fuera para siempre y que no volviéramos a tener estas noticias que hemos recuperado. Usted, que es una muy buena profesional y de largo alcance, lo ha tenido que revivir. Bueno, ojalá que todas las noticias, como ahora, sean los debates interpretativos, si hay que ir más allá, menos allá. Ojalá, lo digo así, todas las opiniones. No podemos olvidar, no puede olvidar este país que sufrimos juntos, que llegamos juntos al final y que tenemos que seguir transitando juntos. Primero por respeto a las víctimas y también por afán de contribuir a la libertad y a la democracia, a una libertad y una democracia aún más perfecta. Me gustaría preguntarle, insistiendo un poco en las víctimas, sobre esos reencuentros que han tenido todavía muy pocas con presos de ETA, condenados por los crímenes de ETA, que quieren pedir perdón. Algunas, la mayoría, no lo hacen. Incluso algunas dicen que no quieren participar porque supone suavizar los crímenes de ETA. ¿Cómo lo ve usted? Hay que respetar
completamente a las víctimas, que esto en todos los procesos similares que ha habido en el mundo hay siempre una pluralidad de opciones y hay víctimas que ese encuentro, ese diálogo les produce un alivio, y hay otras que por supuesto no quieren bajo ningún concepto, les produciría un sufrimiento, y tenemos que respetar la opción personal, sagrado, de cada persona que ha sido víctima, que le han arrebatado la vida de un familiar de una manera tan cruel y tan injusta. Siempre he pensado, y esto creo que es una coherencia que está ahí, que la democracia es generosidad. Siempre he pensado que la generosidad ayuda, que la generosidad contribuye en la vida, en la política y por supuesto en la democracia. Bueno, estoy siempre de ese lado, a nadie le puede extrañar, y en mi experiencia, y esta ha sido una experiencia, en fin, de una gran intensidad, la generosidad ha contribuido y contribuirá como contribuye el diálogo y la palabra. Los que tenemos unas profundas convicciones democráticas no podríamos renunciar nunca a eso, al valor de la palabra, del diálogo, de la generosidad. Y cuando además sabes y has vivido que ese diálogo ha contribuido decisivamente al final del mal, pues, en fin, no hago más que reafirmarme en esos valores. Decía que ha costado mucho llegar al final de ETA, que lo sabe perfectamente. Hacemos un poco de historia, vamos a 2006. Además de la vía policial y judicial, su gobierno, como los anteriores, también entabló relaciones, conversaciones con la banda terrorista, y llegó ese atentado en la T4 que no esperaban, que fue muy impactante. ¿Por qué dice que fue definitivo para el final de ETA? Evidente, porque ahí estaba abierta una vía que internamente, en todo lo que representaba la llamada izquierda Berchale, la gente que había apoyado la violencia, esa vía no hizo más que crecer, ampliarse hasta el final, y porque nosotros estábamos encima y sabíamos, y porque hubo personas que algún día se conocerán, que se dedican a las tareas de pacificación de organizaciones internacionales, con un esfuerzo impresionante, que ayudaron, empujaron, y nosotros estábamos ahí. Es el final, solo se explica desde el esfuerzo del diálogo, por supuesto. El final es ese, pero la tarea de defensa de la democracia, de las instituciones de derecho, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha sido extraordinaria, y nunca podremos dejar de reconocer y recordar a todas las víctimas de los servidores públicos, por supuesto también al resto de los ciudadanos que luchaban en primera línea defendiendo la democracia. Una de las personas que ha mencionado como clave siempre es Alfredo Pérez Rubalcaba. Él era ministro del Interior hace 10 años. ¿Qué papel jugó? ¿Cuál fue su papel? La inteligencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y la capacidad de medir cada paso fue decisiva. Siempre he dicho que hay algunas personas a las que este país les debe reconocer todo. Jesús Eguiguren, que empezó el diálogo con Arnaldo Otegi y abrió esa pequeña brecha que luego se convirtió en todo un proceso en favor del fin de la violencia. Alfredo Pérez Rubalcaba, decisivo, Pachi López y algunas otras personas que, fíjese, que me cuesta, ¿no? Que no puedo citar por discreción, por respeto a ellas, porque no quieren ser citadas, que estuvieron muy directamente con la cúpula de organización terrorista en los últimos años, en el último año, haciendo la tarea de último convencimiento, para que en efecto llegáramos a ese 20 de octubre y a ese comunicado de abandono definitivo de las armas. Todo ese esfuerzo, todo ese proceso, no sé si los jóvenes lo conocen realmente. Le voy a dar algunos datos que muestran ese desconocimiento, y es que el 80% no sabe quién era Ernest Lluch y un 60% no identifica a Miguel Ángel Blanco. No sé si le sorprenden esos datos. He reflexionado sobre ello. Y sucede que cuando el dolor es tan intenso para una sociedad, hay una parte en nuestro inconsciente que nos aboca al olvido.
por instinto de supervivencia, igual que nos pasa en la vida, con las desgracias que tendemos siempre y con los males. Es la sociedad la que marca ese ritmo, es la sociedad. Ahora, quizá porque 10 años después sabemos que de verdad ya es para siempre será la paz, para siempre la libertad, no habrá policías ni guardias civiles que tienen que mirar debajo del coche, ni concejales amenazados con escoltas. Ahora quizá podamos ampliar la mirada, profundizar, hablar más entre nosotros y ojalá ese diálogo, esa conversación social fuera con algo más de consenso. Pero, insisto, que la noticia sea el disenso y no las que teníamos antes. Pero no me extraña y progresivamente se irá conociendo más. Siempre cuando el futuro es más claro, como ahora que lo tenemos el horizonte claro de no terrorismo, no violencia, se mira más al pasado. Es así. Y quizá esto es lo que está pasando con siempre hay hitos. La historia es una historia de fechas decisivas. Esta es muy importante 10 años después y seguramente ahora se va a producir un incremento de ese conocimiento también por parte de los jóvenes, en donde yo situaría sobre todo junto al dolor, a lo incomprensible que nos parece y nos parecerá siempre lo que sucedió estos 10 años, la reacción de la sociedad estos 10 años, la convivencia. Sería muy importante que vieran Euskadi, el País Vasco, cómo se ha recuperado eso después de sufrir tanto. Se producirá poco a poco. Y de momento, ¿cómo ve que se está haciendo el relato? Porque voy a mencionar otra vez a Alfredo Pérez Rubalcaba, que él decía que tenía que ser un relato sin trampas y explicaba, ha ganado la democracia, ha perdido ETA. Quizá cada uno tengamos un relato. La sociedad es plural, es muy difícil ponerse de acuerdo en la memoria histórica. La historia se revisa. Todos los países que nosotros creemos, ahora estábamos comentando que en Estados Unidos han retirado una estatua de Jefferson, en Nueva York, o sea, hay una revisión de la historia. Bueno, lo importante es que es la sociedad quien va a marcar qué debe quedar de esa historia y qué debemos pasar página. Esta es mi convicción. El relato hay hechos objetivos, los incuestionables, que fue un fin de la violencia unilateral, que fue ETA quien decidió unilateralmente el fin, que no hubo ninguna contraprestación, es evidente 10 años después, porque estarían habiendo exigido si hubiera un pacto, a pesar de lo mucho que se dijo y de lo mucho que yo lo he olvidado, pero fue absolutamente unilateral, sin condiciones, y que es para siempre, que quizás sea lo más importante que ha vuelto a ratificar Arnaldo Otegi en la declaración. A partir de ahí, bueno, soy una persona que estaba donde estaba en ese momento y tiene su visión. Lo he explicado, por supuesto. El fin que al momento tendría que llegar, porque era absolutamente insostenible, el empuje final del fin fue el diálogo, fue la palabra, fue la política. Y además todos sabíamos que un final se produciría de esa manera. Es verdad que luego pues, hay interpretaciones, hay debates, pero esto es así pasó. No sé cómo lo reflejarán los libros de historia, no sé cómo unas personas en la sociedad u otras lo verán, pero en fin, yo estaba allí. ¿Y cree que ayudan, por ejemplo, que ahora esté de actualidad un libro como Patria, que se ha convertido en serie, o la película Maisabel, que está en los cines y de la que habla mucha gente, claro, ayudan en ese relato? Claro, siempre que las obras tengan calidad, ayudan a conocer, ayudan a reflexionar, por supuesto. Bueno, a ver si en poco tiempo ya tenemos una novela de estos 10 años. De los que han pasado desde el final de ETA. Claro, exactamente. Creo que en fin, hay escritores seguramente que estarán ya en la tarea, porque es tan importante como los 40 anteriores del horror, del dolor y del recuerdo. Me gustaría preguntarle, antes de terminar, ha destacado continuamente lo importante que le parece que sea el final definitivo. ¿Qué cree que queda por hacer? Todo el esfuerzo que hagamos en consolar, paliar el dolor de las víctimas será poco. Eso tenemos que perseverar.
Queda por compartir, no sé si algún día se logrará, compartir un cierto consenso del momento final. Antes lo decía, que estuvimos sufriendo juntos, que llegamos juntos al final y que debíamos estar juntos, porque a nuestra convivencia, a nuestra democracia le sentaría muy bien. Y por supuesto, creo que queda que la convivencia, especialmente en Euskadi, siga por la dirección, que no tengo ninguna duda, que se va a producir, y los valores de la democracia, del pluralismo, que no volvamos a ver jamás una amenaza, un insulto, una descalificación que remueva el fanatismo. Bueno, eso queda por decir si lo lograremos, pero después de la lección que está dando la sociedad vasca, mi opinión es que sí. Y después del debate, que fíjese que bueno, hoy parecía que bueno, este debate tiene el alcance que tiene, dura poco, lo importante es que sabemos que el fin fue para siempre del horror y de la violencia, y que la izquierda abertzale ha tenido que arrepentirse, que podrá, y esperemos que dé más pasos, y que todos sigamos convencidos de que la generosidad es una de las claves de la democracia. José Luis Rodríguez Zapatero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Televisión Española, por contarnos su impresión sobre el final y sobre el tiempo que ha pasado desde entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por motivos de agencia, hablamos ayer con él. El anuncio de la desaparición de la violencia de ETA de la vida de los españoles es una gran noticia. Es el fruto del esfuerzo y de la determinación del conjunto de la sociedad española, que ha sabido resistir de manera ejemplar el chantaje criminal de los terroristas durante décadas, que ha sabido mantenerse unida, que ha sabido defender su libertad y que hoy es más libre porque este anuncio se ha producido sin ningún tipo de concesión política. Mariano Rajoy, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recuerdo le viene a la cabeza cuando piensa en hace 10 años, en aquel día? Bueno, el recuerdo, me viene la declaración que hice en Génova, donde señalé que estábamos ante una buena noticia. Realmente fue algo muy importante el que ETA anunciara que dejaba de matar. Yo dije que eso estaba muy bien, pero que era necesario además que se disolvieran y que se desmantelara la organización. Y luego pues me viene también a la mente las víctimas del terrorismo, las personas que con ellas dieron la batalla, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en general la sociedad española, ¿no?, que al fin y a la postre aguantó el chantaje de unos criminales, vivió momentos muy duros, pero supo mantener la unidad. Usted fue ministro del Interior en unos años muy duros, llegó a la presidencia del Gobierno poco después de ese anuncio del final del terrorismo de ETA, pero la disolución tardó 7 años. Usted también era presidente del Gobierno. ¿Pensó durante ese tiempo que quizás no llegara esa disolución? Bueno, es muy difícil saber si la disolución iba a llegar o no. Era muy difícil en aquel momento. Al final se produjo pues pocos días antes de dejar de ser yo presidente de Gobierno, porque fue en mayo del año 2018. Pero lo importante era tener claro qué es lo que había que hacer en esa circunstancia. ETA dijo, dejo de matar, pero de momento no me disuelvo ni se va a producir un desmantelamiento. Y seguimos trabajando pues prácticamente como hasta entonces, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos muchas presiones para acercar los presos, para traspasar las instituciones penitenciarias al Gobierno vasco, para hablar. No lo hicimos. Nada más llegar al Gobierno recibimos un comunicado del Gobierno de Noruega diciendo que tenían a 3 personas de la cúpula de ETA allí cerca de Oslo para hablar con el Gobierno. Dijimos que de ninguna manera, y tuvimos un problema con el Gobierno de Noruega, ¿no? También se desmanteló la cúpula de ETA 2 veces, nada menos, en 2015 y en 2016. Por tanto, teníamos tranquilo porque sabíamos lo que había que hacer, que era no hablar
a cambio de nada si se producía la disolución, y el objetivo era que se disolvieran. Al final, pues hubo también esa buena noticia que completó la más importante, que era el anuncio anterior de que iban a dejar de matar definitivamente. ¿Qué le parecen esas declaraciones que ha hecho Arnaldo Otegi diciendo que siente el dolor de las víctimas y que nunca debería haber ocurrido? Bueno, vamos a ver, a lo largo de la historia hemos escuchado muchas declaraciones de miembros de ETA o de su entorno, ¿no?, como es este caso, ¿no?, y hemos leído muchos comunicados de la banda terrorista. A mí siempre me pareció que no tenía demasiado sentido el analizar, el ver si esto es un paso adelante, atrás, qué es lo que quieren decir o dejar de decir. Es decir, lo importante son los hechos, ¿no? Y entonces lo que en este momento tiene que hacer todo ese entorno que ha apoyado a ETA es decir la verdad. Simplemente la verdad, que ETA era una organización terrorista y criminal, y acabar con los homenajes que se le están haciendo a los etarras y que hacen muchísimo daño a las víctimas del terrorismo, con quienes es preciso tener una solidaridad activa, ¿no? Por tanto, insisto, que terminen los homenajes y que se reconozca la verdad. No vale decir, no, esto no debió de ocurrir. No, lo que no debió suceder es que existiera una organización terrorista y criminal. Ha mencionado a las víctimas, no sé si tiene contacto con ellas, ¿cómo se sienten 10 años después? Bueno, pues hay sentimientos encontrados y hay personas que ven las cosas de manera diferente. Yo recuerdo que cuando se produjo la disolución, que fue en mayo del 18, como recordábamos antes, unos días después me reuní con las 25 asociaciones de víctimas, ¿no? Bueno, claro, para ellos que se disolviera ETA, para la inmensa mayoría era una buena noticia, porque además ETA se disolvía sin conseguir absolutamente nada, ¿no? Es decir, no hubo ningún pago de precio político, lo cual sin duda alguna es un hecho muy positivo. ¿Qué les preocupaba? Pues fundamentalmente la impunidad, que a partir de entonces las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, los jueces y fiscales, pues dejaran de actuar o lo hicieran de una manera menos intensa, ¿no? Y no teniendo ya tan claro el objetivo. Les preocupaba que la política penitenciaria se convirtiera en algo, en una moneda de cambio, ¿no?, respecto de otras cosas. Yo recuerdo que estamos negociando entonces el presupuesto con el PNV y me lo dijeron, ¿no? Digo, ¿va usted a cambiar? Le dije, mire, mientras yo esté aquí, eso no se va a producir el traspaso. Esas eran fundamentalmente. Y luego les preocupaba el relato, ¿no? Porque ahora dicen que sí hay que hacer un relato intermedio, y ellos lo que pedían era que quedara claro para la historia que ETA era una organización criminal y que ellos eran los que realmente sufrieron los atentados de esa organización y son las víctimas del terrorismo. Y sus compañeros de partido nos han contado que todavía a veces se sienten señalados. ¿Cómo es la vida de los políticos del PP ahora, 10 años después? Bueno, claro, la vida de los políticos del PP fue terrible, como la vida de otra gente en el País Vasco. Desgraciadamente hubo muchos compañeros de partido y de otros partidos, fundamental los no nacionalistas, que murieron, igual que policías, guardias civiles y personas inocentes, todas como estas, que andaban por la calle. Era una época terrible, todos los días con escolta, mirando debajo del coche, pues saliendo el fin de semana para que no les reconociera a otros sitios para poder vivir algo, ¿no? Y lógicamente pues ahora las cosas han cambiado, pero es verdad que ser del Partido Popular en el País Vasco todavía es muy duro. Todavía en el Parlamento se escuchan continuas referencias a ETA, al terrorismo de ETA, a pesar de que han pasado 10 años desde que anunció el final de la violencia. Bueno, claro, yo no estoy en el Parlamento, no sé en qué contexto se producen, pero es que si analizamos fríamente lo que sucedió con ETA, es algo que sin duda alguna forma parte de la historia de España, pero de la historia mala. La única parte buena fue que el Estado, la sociedad, las víctimas y la gente aguantó y derrotó a ETA. Pero 853 asesinatos es que es muy fuerte. Es que es algo que es muy difícil de encontrar antecedentes en otros sitios, ¿no? Y bueno, lo que más le molesta a mucha gente, y en mi opinión con razón, es que se intente blanquear esto, ¿no? ETA por fin se ha disuelto.
y eso está muy bien, pero en la historia queda, y tiene que quedar, que es una organización terrorista y criminal, y la historia tiene que reconocer a las víctimas del terrorismo, no solo a las personas fallecidas y a su familia, sino a tanta y tanta gente que vio vulneradas sus libertades, su derecho a andar tranquilamente por la calle, su derecho a llevar a sus hijos al colegio sin miedo. Es que eso es una situación de una enorme dureza, y es normal que todavía haya mucha gente que recuerde eso. Hablaba del relato, de la historia, le voy a recordar unos datos, porque muchas encuestas reflejan el desconocimiento de los jóvenes sobre lo que era ETA, pero también de los mayores. Por ejemplo, un 60% de los jóvenes no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, y 7 de cada 10 españoles no sabe quién es Ortega Lara. ¿Le preocupan esos datos? Sí, francamente me preocupa, porque claro, no ha pasado tanto tiempo, y tanto en el caso de Ortega Lara como en el caso de Miguel Ángel Blanco fueron dos acontecimientos. Uno, desgraciadamente, terminó con la vida de Miguel Ángel de una manera atroz, porque fue casi radiada o televisada. Si no toma el gobierno esta decisión en el plazo de 48 horas, lo asesinamos, y lo asesinamos. Y lo asesinaron. Y lo de Ortega Lara fue brutal, y al final, bueno, pues tras mucho tiempo encerrado, todos recordamos el aspecto con el que salió Ortega Lara de allí, y pudo darse el caso de que no saliera nunca de allí. Figúrese lo que eso hubiese supuesto. Son acontecimientos terribles, y esos acontecimientos debe conocerlo la gente, aunque sea simplemente para rechazar categóricamente el atentado contra la vida, la libertad y los derechos de las personas. Es realmente muy fuerte que un 70% no lo conozcan. Y además yo me creo esa encuesta, soy bastante reticente con las encuestas. Pero en este caso sí. Sí, me lo creo. ¿Y cómo cree que se está haciendo el relato? Daba antes unas pinceladas sobre cómo hay que contarlo. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, a mí me preocupa, es decir, yo no quiero hacer política con este tema, porque, insisto, lo importante es que ETA ya no existe, que esa pesadilla ya no existe. Existe un grupo que sostiene tesis parecidas, pero evidentemente no comete actos terroristas. Pero me preocupa que se blanquee esta organización. Me preocupa que ahora señor Otegi diga, como ha dicho ayer, 4 cosas y ya salga gente. Esto es un paso en la buena dirección. No, el único paso en la buena dirección, como le decía antes, pues es que diga que ETA no tenía que haber existido, que es una organización criminal, y que se acaben los homenajes a los etarras. Ese es el paso en la buena dirección. Por tanto, eso me preocupa. Y me preocupa también que el gobierno esté apoyado por una organización como Bildu, que en el fondo era exactamente lo mismo que ETA. Bueno, esos son operaciones de blanqueo, hombre, que una democracia fuerte como la nuestra y sustentada en valores, yo creo que no debería de hacer. ¿Qué le parecen todos los libros, las series, las películas que han surgido en estos 10 años, muchos más que antes? Voy a citar alguno: Patria, un libro que se ha convertido en serie, ahora está Maisabel en los cines, hay varios documentales y películas. ¿Contribuyen a que todo el mundo conozca lo que significó el terrorismo de ETA? Sí, sí contribuyen, y yo animo a todo el mundo a que siga escribiendo, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé cuántos libros y cuántos documentales, cuántos libros se leen en España y cuántos documentales se ven. Pero Patria era un libro extraordinario. Tuve el placer, siendo presidente del gobierno, de presentarlo aquí en Madrid, bueno, yo creo que era allí en la Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, y estuve allí con Fernando Aramburu, y la verdad era un libro extraordinario, porque explicaba también y con tanta precisión lo que había en la cabeza de las víctimas y también en la cabeza de los asesinos, que era realmente uno de los libros, en fin, que merece tener el éxito que ha tenido y que merece que se hayan hecho series de televisión sobre él, ¿no? Ya lo creo que contribuyen, pero contribuirían más si hubiera más y si la gente se animara a leer un poquito más. Maisabel no la ha visto. Patria no sí, la he pero visto, Maisabel no la he visto todavía. Que justamente habla de ese reencuentro entre una víctima y un etarra que quiere pedir perdón. Patria no habla de eso, sí, que pidan perdón
Pues está bien. Hablaba usted de la política penitenciaria, del traspaso de las competencias al país, que acaba de producirse justamente cuando se van a cumplir esos 10 años del final de ETA. ¿Le parece que ahora sí era el momento? Ha dicho que antes no. Yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. En mi etapa en la presidencia del Gobierno tenía peticiones continuas del Gobierno vasco, continuas, era su gran demanda, el acercamiento y el tema del traspaso de prisiones, pero yo no lo veía porque la Administración Penitenciaria tiene competencias muy importantes y puede tomar decisiones que afectan al cumplimiento de la pena, ¿no? Antes, claro, hablábamos del perdón, pero es que la justicia no perdona, la justicia lo que hace es aplicar la ley, que es su obligación, ¿no? Puede perdonar una persona a título individual, usted, yo, cualquiera de los que están aquí, pero la justicia está para aplicar la ley. Yo, sinceramente, hoy no hubiera transferido las prisiones, no veo ninguna razón para hacerlo. Bueno, hemos repasado un poco lo que han supuesto estos 10 años, ha mencionado varias cosas que todavía no le gustan. ¿Qué cree que queda por hacer? El relato es muy importante, que terminen los homenajes a etarras, eso es muy humillante para la gente. Hay que ponerse en el lugar de una persona que ha tenido un familiar asesinado o que ha quedado herido y que se le dé un homenaje público a quien cometió el atentado, pues dices que es muy fuerte. Y yo creo sinceramente que cuanto menos el Gobierno se alíe con quienes han dado apoyo a la organización terrorista ETA y todavía siguen siendo incapaces de decir la verdad, que era una organización criminal que no debería haber asistido, pues mejor. Mariano Rajoy, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por hablar con nosotros de estos 10 años que vivió del final de la violencia de ETA. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias. En esta programación especial por los 10 años del final de la violencia de ETA, les dejamos ahora con el documental Impuros, de Alberto Utrera. Él lo ha dirigido. Es un resumen de las conversaciones que durante 3 días tuvieron en un caserío cerca de Mondragón, en Guipúzcoa, Eduardo Madina, que fue víctima de ETA, el político socialista, y Borja Sémper, del Partido Popular. Han hablado de sus vivencias, sus reflexiones.